Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, no sé de qué parte nos están escuchando, pero un gusto saludarlos a todos ustedes. Antes de empezar el tema, me gustaría dar las gracias a todas las personas que comentaron mis videos anteriores. Agradezco sus comentarios, las pequeñas discusiones que se formaron en torno a ellas, pero eso me ha servido muchísimo y me dan ganas de seguir haciendo videos para ustedes. Bueno, vamos de lleno al tema. En esta ocasión le traigo un video correspondiente a las semejanzas o similitudes entre Jesús de Nazaret y Horus. Horus es un dios egipcio. Bueno, estos datos los he sacado de una página que se llama absolum.org. Por si la quieren buscar, lo digo nuevamente, absolum.org. Y es una página creada por historiadores y antropólogos de diversas partes del mundo. Este artículo lo dieron a conocer a principios del año 2012, cuando varios antropólogos e historiadores se dieron cuenta de la gran cantidad de semejanzas que había entre Jesús y el dios egipcio Horus. Bueno amigos, comencemos entonces. Sobre Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret, lo refieren comúnmente como Jesucristo, aunque Joshua sería una traducción más exacta de su nombre. Cristo no es su nombre pasado, es simplemente la palabra griega para el Mesías o el Mesías. Los teólogos han descubierto acerca de 50 evangelios que eran ampliamente utilizados por judíos y por grupos gnósticos dentro del movimiento cristiano temprano. Solamente 4 de estos fueron elegidos por el grupo para que sobrevivieran, que son los evangelios que conocemos hoy en día. Esos 4 evangelios describen a Jesús como judío que nació de una mujer virgen cerca de Palestina. Lo retratan como un rabino, un profesor, un curador, un exorcista, un mago, un profeta y un líder religioso. La mayoría de los cristianos creen que el ejército romano lo ejecutó. Visitado en el mundo terrenal, fue resucitado, pasando 40 días con sus discípulos, y después ascendido al cielo. La mayoría de las denominaciones cristianas ven a Jesús como Dios y como el Hijo del Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, eso referente a Jesús. Vamos con Horus. Las varias estatuas egipcias antiguas y las escrituras dicen que Horus, pronunciado Ustel-Or, Arseisis, Horus hijo de Isis, Horus el anciano, un dios del cielo del creador. Él era adorado millares de años antes que Jesús apareciera en Palestina. Horus fueron representados a menudo como un símbolo estilizado del ojo, simbolizando el ojo de un halcón. También se representa en la forma de un halcón, del gorrión o de un hombre con la cabeza de un halcón. Se muestra a menudo como infante acunado por su madre Isis. Lo consideraban ser el hijo de 2 deidades egipcias importantes, el dios Osiris y la diosa Isis. En edad adulta, él se vengó del asesino de su padre y se reconoció como el dios de la orden civil
y de la justicia. Creyeron cada uno de los faraones egipcios ser la encarnación viva de Horus. Perdón. Vamos a ver acontecimientos de la vida compartidos por Horus y por Jesús. La historia a partir de la vida de Horus había estado circulando por siglos antes del nacimiento de Jesús. Se copió lo ocurrido por los escritores de las religiones egipcias o cristianas. Eran los seguidores de Jesús que incorporaron en su biografía los mitos y las leyendas de Horus, no viceversa. El autor y el teólogo Tom Harpur estudió los trabajos de 3 autores que han escrito sobre la religión egipcia antigua: Godfrey Higgins, que vivió entre el 1771 y 1834, Gerard Massieu, que vivió entre el 1828 y 1907, y Alvin Boyd Kuhn, que vivió entre el 1880 y 1963. Harpur incorporó algunos de sus resultados en su libro Cristo Pagano. Él discutió que todas las ideas esenciales del judaísmo y del cristianismo vinieran sobre todo de la religión egipcia. Gerald Massieu descubrió casi 200 casos de la correspondencia inmediata entre el material egipcio mítico y las escrituras cristianas, alegando históricas sobre Jesús. Horus era de hecho el arquetipo del Cristo pagano. Bueno, veamos algunas similitudes puntuales sobre estos dos personajes. Vamos a ver los acontecimientos. En primer lugar veríamos a Horus y en segundo lugar a Jesucristo. La concepción, o sea, el nacimiento. Horus nació de una mujer virgen. Jesús también nació de una mujer virgen. El padre de Horus solamente se dice que es hijo del dios Osiris, y de Jesús se dice que es solamente hijo de Jehová. Bajó en forma de Espíritu Santo. La madre de Horus era Mary, traducido al español, María. La madre de Jesús, Miriam, y traducido al español, María. Padre terrenal de Horus, Seb, traducido al español, José. El padre de Jesús, José. Localización del nacimiento. Horus nació en una cueva. Jesús nació en una cueva o establo. El anuncio del nacimiento de Horus fue por un ángel a Isis, su madre, y de Jesús fue por un ángel a María, su madre. El nacimiento está anunciado además por, en Horus tenemos la estrella Sirius, la estrella de la mañana, y de Jesús una estrella no identificada en el este que dicen puede ser Sirius. Fechas de nacimiento. Horus. Los egipcios antiguos representan a Horus a través de las calles a la hora del solsticio de invierno, típicamente en diciembre 21. En Jesús, celebrado en diciembre 25, la fecha fue elegida para ocurrir la misma fecha que el nacimiento de Mitra,
Dionisius, y el selenoide Invictus, sol invisible. ¿Quiénes dieron aviso de su nacimiento? En Horus fueron por ángeles, y en Jesús también fueron por ángeles. Los testigos del nacimiento: en Horus, pastores; en Jesús, pastores. Testigos últimos del nacimiento: en Horus, 3 deidades solares; en Jesús, 3 hombres sabios. Amenazas de muerte durante la infancia: en Horus, Herod intentó asesinar a Horus; en Jesús, Herodes intentó asesinar a Jesús. Ritual del paso. Esto quiere decir del paso de la niñez a la adolescencia. En Horus vino de edad con un ritual especial cuando su ojo fue restaurado. En Jesús, tomado por los padres al templo para que hoy se llamara un ritual de mitzvah, de la barra. El mitzvah. La edad del ritual: en Horus, 12 años; en Jesús, 12 años. Rotura en la historia de la vida. En Horus no hay ningún dato de él entre las edades de los 12 a los 30. O sea, entre los 12 a los 30 no se sabe absolutamente nada de la vida de Horus. Y de Jesús tampoco hay ningún dato entre las edades de los 12 a los 30. Localización del bautizo. En Horus fue en el río Eridanus o Eridanus, y en Jesús en el río Jordán o de Jordania. Edad del bautizo: en Horus, a los 30 años, y en Jesús también a los 30 años. ¿Quién bautizó a Horus? Fue Anut el Bautista. ¿Quién bautizó a Jesús? San Juan Bautista. ¿Qué consecuencias obtuvo el Bautista? En este caso, en Horus, Anub fue decapitado, y San Juan Bautista pues también fue decapitado. Hablemos de las tentaciones. En Horus fue tomado del desierto de Amenta, encima de una montaña alta, por su arco rival, o su contraparte, su rival, que se llamaba Sut. Sut era el precursor de Satán en hebreo. En Jesús fue tomado del desierto en Palestina, encima de una montaña alta, por su arco rival, Satán o Satanás. El resultado de la tentación: Horus resiste la tentación, y en Jesús se opone a la tentación. Seguidores cercanos de Horus fueron 12 discípulos. De Jesús también fueron 12 discípulos. Actividades. Las actividades de Horus eran caminar en el agua, echar demonios hacia afuera, curó a enfermos, vista restaurada, calmó el mar por su energía, o sea, dejó las aguas quietas por la energía que él contenía. Y en Jesús caminó sobre las aguas, echó demonios afuera, curó a enfermos, restauró la vista y pidió al mar paz para que siga siendo tranquilo. También calmó las aguas, igual que Horus.
El levantar de los muertos. Horus levantó a Osiris, su padre muerto, del sepulcro. Jesús levantó a Lázaro del sepulcro. Localidad en donde ocurrió el milagro de la resurrección en Horus fue en Anu, una ciudad egipcia donde los ritos de muerte, del entierro y de la resurrección de Horus fueron decretados anualmente. En Jesús, hebreos agregaron su prefijo para la casa Bet a Anu, al producto Betanú o la casa de Anu, puesto que U y Y eran permutables en la antigüedad. Betanú se convirtió en Betaní, la locación mencionada en Juan 11. Origen del nombre de Lazarus en el Evangelio de Juan. Azar era un nombre alternativo para Osiris, el padre de Horus, al que Horus resucitó de los muertos. Lo refirieron como el Azar, como muestra del respeto. Traducido a hebreo, esto es el Azar. Los romanos agregaron el prefijo nosotros para indicar un nombre masculino, produciendo el Lazarus. En un cierto plazo, la E fue caída y S se convirtió en una Z, produciendo a Lazarus. Eso según los libros históricos que se han encontrado de la época. Muy bien, continuemos. La transfiguración en Horus fue en una montaña. En Jesús fue en una montaña alta. Método de muerte en Horus fue por crucifixión. Y como todos sabemos, en Jesucristo fue también por crucifixión. Se crucificó cerca de Horus 2 ladrones. No, yo creo que esto ya es como demasiado similar, porque en Jesús también fue crucificado al lado de 2 ladrones. Y estamos hablando de una historia de Horus que fue escrita miles de años antes de que Jesucristo naciera. Bueno, continuemos. El entierro. Horus fue enterrado en una tumba y Jesús pues también en una tumba. ¿Qué sucedió después de muerto? Horus descendió al infierno, resucitó después de 3 días. Y como todos conocen la historia de Jesús, también descendió a los infiernos, resucitó cerca de 30-38 horas del viernes en la tarde, o sea, probablemente una cierta hora en domingo, que así cubrirían las partes de los 3 días que dice la Biblia que resucitó. Eso entonces concuerda. Entonces, vamos a ver por qué fue anunciada la resurrección de Horus. Por mujeres. Y la de Jesucristo también fue por mujeres. Entre ellas María Magdalena. Bueno, en el futuro dice reinado por 1000 años en milenio, Horus. Y Jesús reinado por 1000 años en el milenio. Ahora vamos a hacer alguna comparación. Vamos a hacer una comparación de algunas características de Horus y de Jesús. Veamos. La naturaleza. Horus era mirado con carácter mítico divino. Y Jesús era mirado como un hombre Dios, un ser humano celestial del siglo.
El papel principal de Horus, salvar a la humanidad. El papel principal de Jesús, salvar a la humanidad. El estado de Horus era un dios hombre, y el de Jesús, pues también un dios hombre. La representación común de Horus era Isis, la virgen que sostiene el Horus infantil, y de Jesús, la Virgen María que sostiene al Jesús infantil. El título que llevaba Horus era el Crist untado. Eso se escribe K-R-S-T, untado, que significa, se lee como Crist. Y de Jesús, el Cristo untado. Es bastante la similitud. Otros nombres de Horus eran el buen pastor, el cordero del Dios, el pan de la vida, el hijo del hombre, la palabra, el pescador y la aventadora. Y de Jesús, el buen pastor, el cordero de Dios, el pan de la vida, el hijo del hombre, la palabra, el pescador y la aventadora. Muestra del zodiaco. Horus asociado a los Piscis, los pescados, y Jesús pues también asociado a los Piscis, los pescados. Símbolos principales de Horus: pescado, escarabajo, la vid, ladrón del pastor. Y de Jesús tenemos la misma similitud: pescados, escarabajo, la vid, el ladrón del pastor. Pues como se pueden dar cuenta, las similitudes son muchísimas. Vamos ahora a comparar algunas enseñanzas de Horus y de Jesús. La característica soy, declarando yo soy. En Horus dice: soy Horus en la gloria, que soy el Señor de la luz, soy el victorioso, soy el heredero del tiempo sin fin, soy Horus, el príncipe de la eternidad, soy el poseedor del pan en Anu, tengo pan en el cielo con Ra. Veamos a Jesús. Soy la luz del mundo, soy la manera, la verdad y la vida. Antes de que era Abraham, soy Jesús Cristo, igual ayer y hoy y por siempre. Soy el pan vivo que vino bajado del cielo. Esas palabras fueron sacadas del Evangelio de San Juan. Amigos, como podrán ver, las similitudes son muchísimas, son bastantes, y tenemos que pensar y tomar en cuenta que las cosas de Horus fueron aproximadamente 2300 años antes de que naciera Jesucristo, o de que se diera la posibilidad de que bajara a la tierra. Ahora, Gerard Massieu hace una pregunta. Estas similitudes son tantas que habría alguna posibilidad remota, pero posibilidad al fin y al cabo, de que los escribas fariseos y hebreos, incluso menciona a los apóstoles, se hayan apoyado en las historias de Horus para así llevar a Jesús a una divinidad? Es una pregunta que
A muchos les va a doler, a muchos les va a molestar decir cómo se le ocurre pensar una cosa así, pero ustedes saben que la ciencia no va de la mano con la religión. Cada vez que la ciencia descubre algo que echa por tierra ciertos aspectos religiosos, siempre van a haber personas que no van a querer creer, se van a cerrar a la posibilidad, pero yo pienso que hay que tener una mente amplia, limpia y poder ver todos y cada uno de los aspectos que nos entrega la vida. Bueno amigos, ha sido un gusto, espero hayan disfrutado del tema. No olviden visitar mi canal, suscribirse, dar like y nuevamente muchas gracias a todos y nos estaremos viendo muy pronto. Que tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.